Increíbles 5 minutos, mujer en situación de calle revela su sueño al probarse el vestido de novia. María, con el rostro surcado por las huellas de la vida, buscaba refugio en la tienda de segunda mano. Era un laberinto de ropas ajenas, pero para ella, un santuario de oportunidades. Mientras sus manos desgastadas se deslizaban sobre las prendas, una chispa de esperanza iluminó su mirada. Allí, entre trapos viejos, un vestido de novia atrapó su atención, suave, delicado, parecía susurrarle su historia. Lo tomó entre sus manos, el material lujoso contrastando con su realidad austera. ¿Cómo un objeto así podía existir en un mundo tan cruel? Su corazón palpitaba con fuerza al imaginarse luciéndolo en un día que nunca tuvo. Con determinación, se deslizó al pequeño probador. Cerró los ojos un instante, respirando hondo, como si ese vestido pudiera extraerla del abismo de la calle. Cuando se lo puso, su reflejo en el espejo le devolvió un rostro radiante, embellecido por un sueño olvidado. Se imaginó en una pasarela, rodeada de luces, su abuela levantando el pulgar, llena de orgullo. Las costuras de su infancia, cada puntada, vibraban en su pecho. Pero la realidad se sacudió como un golpe brutal, cuando el dueño de la tienda irrumpió en su burbuja de ilusiones. «Ah. ¿Qué te crees, mujer?» La humillación ardiente tomó su ser, como fuego corrosivo, y las paredes del probador se cerraron sobre ella. ¿Acaso nunca podría salir de esta vida? El eco de su voz resonaba dentro de su mente, y su dignidad se desvanecía con cada palabra hiriente. Pero en lugar de romperse, la rabia empezó a brotar en su interior, como un manantial inesperado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María, desbordante de emoción y dolor, sacó su teléfono. Con manos temblorosas, compartió la historia de aquel vestido, tejida con su vida, sueños y anhelos. Esa simple acción se convirtió en un grito reclamando ser vista. Cada clic en su publicación era como un latido que la acercaba a la posibilidad de ser escuchada. Las reacciones comenzaron a multiplicarse, aunque no podía contener la inquietud en su pecho. ¿Y si no valía la pena? ¿Y si era solo otro fracaso más en su vida? Sin embargo, el poder de sus palabras resonó más allá de su esfera. La gente comenzó a compartir sus propias historias, convirtiendo su experiencia en un símbolo de resistencia. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la aparición inesperada de su hermana menor, con ojos llenos de confusión y tristeza, removió todo en su interior. ¿Podría María perseguir su sueño y al mismo tiempo proteger a su familia? La duda la envolvía, como un manto opresor. Un tira y afloja constante entre el amor fraternal y la ambición personal, un enfrentamiento que jamás imaginó vivir. Sabía que debía tomar una decisión, pero en su pecho solo latía un eco de incertidumbre, intensificando la presión de elegir su destino. Lo que estaba en juego se sentía monumental, y sus sueños parecían flotar en un mar de confusión. El eco de la aparición de su hermana resonaba en su mente como una campana, marcando el ritmo de su confusión. María sintió como si el espacio a su alrededor se contrajera, cada rincón ahogando su ambición con la realidad de su entorno. La urgencia de ser una hermana protectora aplacaba el bullicio de sus sueños. ¿Era egoísta querer más para sí misma mientras su hermana sufría necesidades inminentes? Al despertar de esa lucha interna, decidió que era momento de actuar, no solo por su futuro, sino también por el de su hermana. Las palabras de su publicación eran solo el inicio,
necesitaba desarrollar un plan concreto que la llevara hacia el éxito y, a su vez, asegurara el bienestar de ambas. Agradecida por la conexión que había generado en el mundo virtual, empezó a pensar en maneras en que podría monetizar su historia. Tal vez pudiera ofrecer charlas motivacionales o incluso participar en proyectos de arte que hablaran de su experiencia. La idea comenzó a tomar forma, y con cada paso que daba, la sensación de propósito empezaba a llenar el espacio dejado por la duda. Sin embargo, no todo fue un camino recto. La incertidumbre la acechaba como un depredador, y la presión de sus responsabilidades hacia su hermana se tornaba más abrumadora. A cada rato, las dudas volvían: ¿por qué alguien querría escuchar su historia? ¿Cómo podía hacer algo relevante frente a la magnitud de su realidad y la lucha diaria por sobrevivir? Pero en las noches, mientras su hermana dormía, el deseo de ver brillar la alegría en los ojos de su familia la mantenía despierta, alimentando su humanidad más profunda. Se sentó a planificar pasos concretos, marcando en un cuaderno las acciones que debía tomar. Se imaginó en una pasarela, no como una simple modelo, sino como alguien que contaba la historia detrás de su vestido. Comenzó a practicar su discurso frente al pequeño espejo de su refugio temporal, el cual había adquirido una vida propia a través de los años, reflejando sus inseguridades y sueños. Había algo significativo en ver a una mujer delgada y desgastada por la vida hablar con convicción. Eran las palabras, no el odioso reflejo de su situación, las que impulsaban su esencia. La planificación requería compromiso. María empezó a compartir sus pensamientos en las redes sociales, no solo como un jugueteo efímero, sino como un camino a seguir. Las interacciones se multiplicaban, convirtiéndose en su red de soporte emocional. Pero cada vez que recibía un mensaje alentador, una pequeña voz le susurraba que quizás no estaba lista. ¿Eres digna de esto? Retumbaban las preguntas en su mente. Un día, al revisar su teléfono, encontró un mensaje impactante de un total extraño. La invitación a un taller de oratoria se convirtió en una oportunidad tangible para salir del ciclo de duda. Era su oportunidad de expresarse más allá de su círculo habitual, de transformar su historia de dolor en palabras que pudieran inspirar a otros. María sabía que debía aceptar el reto, pero el miedo a fracasar se alzaba como una sombra sobre su decisión. Se le presentaba un dilema: arriesgarse y buscar su voz o retroceder y permanecer en la seguridad de lo conocido. La noche antes del taller, las mariposas revoloteaban en su estómago, creciendo con cada susurro de su mente. Era un momento de verdad, ese era el paso que definiría si se lanzaba a la lucha por sus sueños o se quedaba en la penumbra de su existencia. La decisión se sentía monumental, como una línea roja que una vez cruzada, no había vuelta atrás. María tomó un profundo suspiro. La ansiedad comenzaba a mezclarse con una chispa de determinación. Cerrar los ojos sería simplemente rendirse. Así que, en vez de eso, se repitió a sí misma que su voz contaría una historia digna de ser escuchada. Se preparó para enfrentar sus miedos, sin saber si al día siguiente las palabras fluirían con la misma facilidad que le brotaban en casa. El sol estaba apenas asomando en el horizonte cuando se dispuso a salir. El taller era solo el primer paso. Pero al cruzar la puerta de su refugio, una sensación de libertad comenzó a invadirla. Cada paso que daba la acercaba a un nuevo capítulo en su vida, un nuevo riesgo, un nuevo camino. Sin embargo, una inquietud permanecía en el aire: si su esfuerzo resultaba en algo tangible, ¿cómo afectaría la vida de su hermana? Las preguntas no se desvanecían, y aunque el nuevo rumbo parecía prometedor, su mente se debatía entre la gratitud y la angustia. María se dio cuenta de que el futuro era incierto, pero al menos, estaba decidida a hacer de esa incertidumbre su fuerza. María llegó al taller con una mezcla de nervios y expectativa que la mantenía alerta. Había sido un viaje en línea recta, pero lleno de curvas en su mente. A medida que se acercaba,
La visión de un grupo de personas conversando animadamente sobre sus historias la chocó como un rayo. De repente, se sintió como una intrusa en un mundo que vivía. ¿Tenía realmente algo valioso que aportar? La vorágine de pensamientos se agolpaba en su cabeza. Cuando entró, el ambiente estaba cargado de energía. La sala se iluminaba con sonrisas y miradas de complicidad, pero a María le costaba encontrar su lugar. Se sentó en un rincón, intentando calmar su respiración. En ese momento de incertidumbre, se prohibió pensar en su hermana, en sus responsabilidades. Debía concentrarse, debía encontrar su voz. Fue entonces cuando una mujer, carismática y elocuente, se puso al frente para abrir la sesión. Hoy les propongo un ejercicio, dijo la facilitadora, y es simple, hablen sobre una pasión que tienen, algo que arda dentro de ustedes. El reto lo sentía como una cuchillada. Había pasado tanto tiempo reprimiendo su voz que la idea de compartir una chispa personal parecía amenazante. Como parte de la introducción, cada persona debía compartir su nombre y un breve relato. María observó a sus compañeros, algunos nerviosos, otros decididos. Solo es hablar, pensó. No deberías tener miedo. Pero la ansiedad comenzaba a retumbar en su pecho. Cuando llegó su turno, algo cambió. Las miradas curiosas se fijaron en ella, y el peso de sus propias inseguridades se sintió como una losa. Mi nombre es María, comenzó con un hilo de voz que le sonó extraño. Se obligó a recordar su razón, a mirar más allá de sí misma, su hermana, sus sueños, todo. Vengo de un lugar donde la lucha es una constante. Pero sueño con ser una voz que inspire a otros. Las palabras empezaron a fluir como un torrente, describió la desolación de su vida, pero también la luz que había decidido buscar. Cada sílaba pulsaba con fuerza y autenticidad. Mientras hablaba, notó cómo el ambiente cambiaba. Su relato tocaba fibras sensibles y, por momentos, las lágrimas amenazaban con asomarse. Al concluir, se sintió desnudada pero por primera vez con la piel fresca, como si logró entrelazar sus experiencias con las de sus compañeros. Su historia había resonado en la sala y comprendió que, aunque temía lo que pensaban de ella, había logrado conectar. Los aplausos no eran solo para calmar los nervios, eran un reconocimiento. En ese instante, algo se rompió dentro de ella, dejando caer la pesada carga que había llevado por tanto tiempo. Con cada palmada, su confianza florecía, y la chispa de la determinación se avivaba. Necesitaba seguir adelante, no solo por ella, sino también por su hermana. El resto del taller transcurrió lleno de ejercicios prácticos que acercaban a los participantes a un enfoque más profundo sobre la oratoria. María se dio cuenta de que tenía una habilidad innata para conectar con los demás, a pesar de sus dudas iniciales. Empezó a experimentar con diferentes formas de expresión, siempre ligadas a sus experiencias. Cada palabra, cada frase, se volvía un ladrillo más en su camino hacia el autodescubrimiento. Al finalizar la jornada, el grupo se despidió, pero no sin antes compartir contactos. María había sentido un resplandor inquietante en su pecho, la capacidad de transformar su dolor y su realidad en algo provocador. Aquella tarde se le presentó la idea de que su historia podría ir más allá de ser un simple anhelo. Sin embargo, mientras regresaba a casa, una nueva inquietud la asaltó. Si lograba establecerse como contadora de historias, ¿podría también mantener a su hermana a flote? La carga de su hogar seguía ahí, y mientras su confianza crecía, la presión por proporcionar un futuro mejor nunca se alejaría. ¿Podría realmente conectar ambos mundos sin romperse? María sabía que el conflicto interno no había llegado a su fin. Era claro, el siguiente paso debía ser estratégico, un camino a la vez delicado y audaz. El reto no terminaba aquí. Debía encontrar el equilibrio perfecto entre la búsqueda de su voz y las necesidades de su hermana. Se preparó para un nuevo capítulo,
donde el éxito personal y familiar se definiría entre la luz y la sombra. Las preguntas, profundas y desgarradoras, volvían a fluir, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su hermana? ¿Se convertiría en un faro de esperanza, o se perdería en la tormenta del deber? Esta eterna lucha era solo el preludio de lo que estaba por venir. María llegó a casa con una mezcla de satisfacción y ansiedad que la empujaba a la introspección. El eco de sus palabras resonaba en su mente, llevando a un nuevo nivel su deseo de contar su historia. Sin embargo, la realidad de su hogar la esperaba con un peso adicional. Un vistazo a la habitación de su hermana, desordenada y solitaria, le recordó que su lucha no solo era personal, sino una responsabilidad compartida. La esperanza se unía al miedo en un baile desgastante. La idea de convertir su pasión por la oratoria en una fuente de ingresos se enredaba cada vez más en sus pensamientos. Durante la última semana, había estado indagando en el mundo del habla pública, buscó consejos, observó conferencias y practicó frente al espejo. Lo que antes le parecía un sueño lejano comenzaba a tangibilizarse, pero la duda también se presentaba. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si al buscar su propia voz dejaba a su hermana atrás? Mientras reflexionaba sobre estas preocupaciones, decidió crear un plan. Empezó a anotar sus ideas, dándole forma a la metáfora de su vida a través de las palabras. Cada frase nueva se sentía como un ladrillo que cimentaba su camino hacia una vida que hasta hacía poco estaba fuera de alcance. Las experiencias de desaliento y lucha empezaron a transformarse en lecciones que podrían iluminar el camino hacia su futuro y el de su hermana. Un día, mientras revisaba sus notas, un mensaje de texto de una de sus compañeras del taller le llegó como un rayo. ¿Te gustaría participar en un evento local de oratoria? Sería una gran oportunidad para que cuentes tu historia. La invitación sembró en ella una mezcla de emoción y terror. ¿Estaba realmente lista? Pero el deseo de probarse a sí misma volvió a resurgir, más fuerte que las dudas que nublaban su mente. Con cada confirmación, la presión y el nerviosismo comenzaron a intensificarse. María sabía que era el momento adecuado para llevar su voz a un público más amplio, pero las sombras de su hogar, la angustia de su situación, la inquietud por el futuro de su hermana, amenazaban con paralizarla. Se sumergió en la preparación, enfocándose en cada palabra, cada pausa, cada emoción. Los días se convirtieron en una tensión palpable, donde cada práctica frente al espejo se sentía insuficiente. Buscó espacios en los que pudiera desahogar su inquietud, aunque solo fuese entre las paredes de su hogar. Pero en el fondo, un nuevo propósito estaba surgiendo. La meta no era solo si podría o no hablar, lo que realmente le importaba era si podía transmitir algo significativo que pudiera romper las barreras que la habían mantenido aprisionada. La noche anterior al evento, mientras revisaba sus notas, su hermana se acercó con curiosidad, observando a su hermana de una forma que no había hecho antes. ¿Qué es esto, María?, preguntó, inclinándose sobre el cuaderno lleno de garabatos y pensamientos. En ese momento, comprendió que su hermana merecía conocer esa parte de ella, la que comenzaba a brillar con esperanza. Es mi historia, explicó con una voz temblorosa. Voy a contarla. Y quizás, si alguien escucha, tal vez podamos cambiar un poco nuestras vidas. La mirada de su hermana se iluminó con una chispa de orgullo que atenuó momentáneamente sus miedos. Pero el miedo no desapareció. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la inquietud se apoderó de ella. El evento la llevaría a un nuevo roce con su realidad, un cruce de caminos que podía definir no solo su futuro, sino también el de su hermana. La presión sensorial que había sentido al inicio del taller regresó, robusta y amenazante. ¿Y si no lo logro?, se preguntó mientras giraba en la cama, incapaz de calmar la tormenta que rugía en su interior. La voz de su madre sirvió como un eco lejano que ahora se sentía más real que nunca. Siempre es más fácil mantenerse en la sombra, hija, pero recuerda que algunas luces pueden ser el camino hacia la libertad.
Al cerrar los ojos, sintió que la presión se convertía en un reto personal. El momento de la verdad estaba a solo unas horas de distancia. María no sabía si sería suficiente, pero una cosa era clara, su voz ya no era solo suya, se había vuelto parte de un propósito mayor. La larga noche la mantenía en vilo, y en ese entrelazamiento de emociones se encontraba el verdadero inicio de su viaje. Con cada latido, la esencia de su historia se volcaba hacia el futuro. Este camino sería más inquietante de lo que jamás había imaginado, pero había uno importante que debía recorrer: el próximo desenlace podría dar un giro radical. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo? La incertidumbre era abrumadora, pero su voz ya no pertenecía solo al silencio. María despertó con el canto de los pájaros y una sensación de vacío que contrastaba con el brillo del día. La luz entraba por la ventana, pero su mente estaba cubierta por nubes de incertidumbre. Su corazón latía rápido, aquellos 5 minutos de exposición la esperaban como una de las pruebas más desafiantes de su vida. La lucha por encontrar su voz se intensificaba al acercarse el momento decisivo. Decidió que la única forma de enfrentar sus temores era bucear en su propia historia, el lugar donde se refugiaban sus pasiones y sus heridas. Se sentó en la esquina de su cama con el cuaderno abierto frente a ella y comenzó a escribir. Cada palabra que fluía desde su mente se sentía como una liberación. Reflexionó sobre los momentos que la habían definido: las noches en vela cuidando a su hermana, las promesas a su madre, los sueños que una vez pareció perder. Era su historia, y tenía que ser contada con verdad. Su preparación se tornó meticulosa, se centró en el mensaje que quería transmitir, el hilo conductor que uniría su vida con la vida de quienes la escucharan. Estos 5 minutos no eran solo una presentación, eran un acto de resistencia, un grito de guerra hacia sus miedos. No podía dejar que el eco del fracaso la detuviera. Se decía a sí misma: este es tu momento, María. No lo desperdicies. La historia que llevas dentro puede tocar otras vidas. Con cada repetición ante el espejo, notaba en su voz un matiz que antes se le escapaba: seguridad. Era increíble ver cómo sus temores se convertían en determinación. Las historias de su madre sobre perseguir los sueños se entrelazaban con su propósito. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que podrías lograr, resonaba en su mente. Y ella estaba decidida a hacerlo. Mientras repasaba su discurso, su hermana entró en el cuarto, un imán de curiosidad que rompía el silencio. ¿Puedo escuchar?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. María sintió un torbellino de emociones al darse cuenta de que ese momento no solo era para ella, sino también para su hermana, quien merecía ver a su hermana mayor brillar. Así que, grabando el rostro de su hermana en su memoria, comenzó a hablar. Cada palabra caía con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, su historia se desplegaba frente a los ojos de su hermana, quien la escuchaba con atención. Ver la emoción de su hermana fue un bálsamo. El ensayo se transformó en un diálogo íntimo donde las lágrimas y las risas se entremezclaron. Terminó sintiendo que no solo se trataba de oratoria, sino de conexión. Cada fragmento de su discurso se sentía como una promesa, una invitación a soñar juntos. Su hermana le dio un abrazo después, aún con los ojos brillantes. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento del evento, la ansiedad se encarnaba en su pecho como un caos palpable. La idea de exponer su alma frente a un público la sacudía. En un último intento de calmarse, salió al balcón y respiró profundo. La brisa le acarició la piel y, en ese instante, comprendió que no solo estaba compartiendo su historia personal, se convertiría en voz de aquellos que luchan en silencio. Este es mi momento, se repetía mientras el sol se ponía en el horizonte. Siempre había habitado en la incertidumbre, en las sombras de sus propios pensamientos, pero había decidido dar un paso hacia la luz. Una luz que, quizás, no solo iluminaría su camino, sino el de su hermana también.
La noche se acomodó en el silencio mientras se dirigía al evento con pasos firmes, cada uno de ellos un eco de su determinación. Sin embargo, justo cuando estuvo a punto de entrar, una figura familiar apareció de la nada. Era alguien de su pasado, un recordatorio de lo que quería dejar atrás. La confrontación era inminente, su historia podría verse en peligro. ¿Estaba lista para verificar que su voz realmente tenía el poder de cambiar su realidad? Se detuvo en seco, respirando hondo mientras el corazón le latía con fuerza, lista para enfrentar el desafío que estaba por llegar. Un soporífico silencio envolvía el entorno, la figura del pasado se plantaba frente a ella como un peso en su pecho. María sintió que el tiempo se detenía, las memorias comenzaban a fluir incontrolables. Era su excompañero de escuela, aquel que siempre había hecho comentarios despectivos sobre sus sueños, el que había dibujado sonrisas en sus labios solo para desgarrarlas con burlas. No pensé que volverías a estar aquí, dijo él, con una sonrisa provocativa. Aquella frase la golpeó como una olas de frío, sus pensamientos enredándose entre la sorpresa y la rabia. Tenía una elección que hacer en ese instante, retroceder en su historia dominada por el miedo y el desprecio, o, por el contrario, mantener la firmeza en su crecimiento personal, la necesidad de hacerse valer ante el mundo. María recordó las noches de inseguridad, el eco de las palabras hirientes resonando en su mente. Era el momento de hacer un nuevo capítulo, de no permitir que los fantasmas del pasado dictaran su presente. Con un profundo suspiro, se irguió y mantuvo la mirada firme en sus ojos. Estoy aquí porque tengo algo que decir, y no me detendrás, sentenció. La seguridad en su voz había evolucionado, de un murmullo incierto a un grito de batalla. Las palabras salieron de su boca como flechas, directo al blanco de su pasado. Se dio cuenta de que la presencia de él representaba no solo el miedo que había llevado consigo, sino también la fuerza que había encontrado al enfrentar sus demonios. Era un viraje gradual de lo que había sido, un revelador choque entre quien había sido y quien se estaba convirtiendo. Nunca lo había pensado exactamente de esa manera, pero esa confrontación la empoderaba. Siempre creíste que no tenía el talento para lograrlo, pero aquí estoy, lista para hablar, para compartir mi verdad, continuó, dejando que cada palabra fuera una afirmación de su valía. Se dio cuenta de que sus 5 minutos no solo eran una oportunidad de expresión, sino también una plataforma para afirmar su identidad frente a quien había estado tan dispuesto a burlarse de ella. Las palabras se entrelazaron con ese momento transformador, dándole vida a la historia de una joven que ya no se dejaba definir por su entorno y sus experiencias pasadas. Las manos le temblaban, pero también ardían en su interior. El deseo de hacer justicia a su historia inundaba sus venas. María hizo un gesto de despedida, dejando atrás los ecos de ese antiguo yo que ya no existía. Dar la vuelta y marchar hacia la entrada del edificio fue su declaración más fuerte. Sin embargo, a medida que se acercaba a la puerta, una sensación de ansiedad le apretaba el estómago. ¿Qué pasaría si su voz no era suficientemente fuerte? ¿Si su historia no resonaba como esperaba? La pregunta indefectible de su valía regresaba como una sombra invasora, pero esta vez, no la detendría. Entró en la sala, el murmullo del público llenando su ser de tanto desasosiego como esperanza. Aprovechó un instante para observar a la audiencia, notando rostros diversos e iguales dudas reflejadas en sus ojos. Sintió que con cada paso que daba, la determinación crecía. Era como si ese momento pudiera cambiar el rumbo no solo de su vida, sino también de aquellos que esperaban escuchar. Centró su atención en su historia, en la fuerza que había cultivado en ella. Al comenzar a hablar, su voz firme resonó en la habitación. Cada palabra era un ladrillo, construyendo un puente entre su pasado y su nuevo futuro. Pero, en medio de su relato, al mirar entre el público, sus ojos se cruzaron nuevamente con los de él. Sin poder evitarlo, un escalofrío atravesó su ser. La conexión era implacable, un reflejo vívido de sus inseguridades.
¿Sería posible que, al final de esta noche, cerrar esas viejas heridas le exigiera más que el simple acto de hablar? ¿Qué misterio guardaba en la verdadera valentía de desnudarse ante un público exigente? Cierra los ojos, respira. María se sumergió en su historia, dispuesta a completar el viaje. Pero, en el fondo, una pregunta. Hirviente latía, ¿podría realmente enfrentarse a todas las sombras que ella misma había creado en su mente y salir victoriosa? El auditorio estaba en silencio cuando María terminó su discurso. Un murmullo de murmullos iniciales se convirtió en un eco reverberante de emociones, donde el asombro y la admiración chocaban con la incredulidad generalizada. Ella había hablado desde lo más profundo de su ser, pero con cada aplauso que resonaba en sus oídos, también vino una oleada de inseguridades. Se había expuesto, se había desnudado emocionalmente ante las miradas curiosas de extraños y conocidos. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándole un espacio para reflexionar sobre el acto que acababa de ejecutar. Aquel momento, aunque breve, había resonado de forma estruendosa en su interior. María nunca había imaginado que la liberación podría llegar de esa manera, al aceptar su vulnerabilidad. Sin embargo, también surgieron en ella preguntas sobre lo que vendría a continuación. A medida que las intervenciones críticas y las palabras de aliento se deslizaban entre el público, el viejo temor nunca muy lejanas chisporroteaba en su mente. ¿Había sido suficiente? Su corazón palpitaba con la ansiedad del ¿y ahora qué? Aparentemente, las inseguridades no se desterraban tan fácilmente. La figura de su excompañero brillaba como un faro de su pasado, y la inquietante posibilidad de que todavía pudiera desafiarla despertaba una preocupación palpable. María se retiró a un rincón del escenario, donde podría observar sin ser el foco de atención. Allí, un grupo de participantes comenzaba a compartir sus relatos. Tenían como hilo conductor sus luchas, sus sueños, la vida tomando caminos inesperados. La diversidad de historias la movilizaba y, a la vez, la hacían reflexionar sobre su propio proceso. Todos allí estaban buscando un espacio donde ser escuchados, donde validar sus travesías. Fue en esa colectividad que encontró algo de consuelo, un reconocimiento de que su incertidumbre no era exclusiva. Mientras las voces se entrelazaban, María analizó por qué había decidido hablar. No solo fue un acto de confrontación, sino también una búsqueda de autenticidad. Había entendido que su historia no era solo una colección de fracasos, sino un sustento de enseñanzas vitales, de logros adquiridos con esfuerzo. La idea del vestido de novia se remontaba a un anhelo más profundo, el deseo de ser vista, no solo por lo que quería ser, sino también por lo que había superado. Esa noche, la narrativa de ser una mujer en situación de calle se profundizaba, mostrando que cada hombre y mujer en el escenario tenía capas, dentro de cada uno había un universo de luchas silenciosas y victorias privadas. Esa lección reveladora cambió su perspectiva, al desnudarse ante un público, se había ganado una nueva forma de empoderamiento. Finalmente, cuando el evento concluyó, y todos comenzaban a dispersarse, una mujer se acercó a María, lágrimas en sus ojos. Tu historia me ha tocado profundamente. Me siento menos sola. Quería agradecerte. Fue un momento decisivo. La conexión que habían formado, aunque breve, le recordó que sus palabras tenían el poder de impactar, el temor que había sentido se convertía en luz. Sin embargo, mientras la mujer se alejaba, una pregunta inquietante permanecía en la mente de María. ¿Había realmente logrado plasmar el sueño de su futuro, o continuaría marcado por un pasado que no dejaba de acecharla? El eco de su voz resonaba mientras daba un paso hacia atrás, aún sin saber si podría seguir adelante. Y entonces, un nuevo pensamiento surgió en su mente en medio del bullicio. Puede que deba volver a enfrentar a aquellos que definieron mis miedos para descubrir la verdad que aún oculto. La noche aún no había terminado para ella.
Mientras María se encontraba rodeada de rostros aún vibrantes de emoción, el calor del aplauso se transformó en un leve murmullo que la envolvía. Había algo en esa atmósfera, una mezcla de calor humano y resonancia emocional, que la llevaba a cuestionar su próximo paso. Sabía que debía actuar, no solo por su propia motivación, sino por la urgencia que sentía en su interior de traducir sus pensamientos en acciones concretas. Caminar hacia la salida del auditorio significaba volver a la realidad, a esos espacios que había tratado de evitar. No obstante, decidió no abandonarlo tan rápido. En lugar de alejarse, se detuvo en el pasillo, observando las decoraciones y los rostros todavía iluminados por la inspiración recién adquirida. Era el momento perfecto para hacer una lista mental de lo que había aprendido, por muy insignificante que pareciera. Las lecciones no eran primarias, siendo más bien fragmentos que conformaban un todo. Frente a su espejo mental, comenzó a analizar qué partes de su vida necesitaban atención. La autocrítica ardía dentro de ella, pero esta vez con una chispa de motivación. Los errores cometidos y los caminos no elegidos surgieron con fuerza. Se enfrentaba a una tormenta interna que le decía que debía dejar de esconder su historia, de permitir que el miedo le dictara el guión de su vida. Era el momento de escribir su propia narrativa, una en la que los obstáculos se transformaran en escalones hacia su destino. Decidida, sacó su teléfono y revisó las notas que había tomado días antes. Aquel texto, en su esencia, era un manifiesto. Un esbozo de la mujer que deseaba convertirse, una lista de ideas y objetivos para los próximos meses. Con cada palabra, su corazón se llenaba de la seguridad que tanto había anhelado. Ahora, su voz, en vez de ser un susurro, podía resonar con fuerza. Comenzaba a comprender que el poder de la narración era su herramienta más poderosa. Mientras palpitaban sus pensamientos, visualizó un espacio donde podría compartir su historia de manera más efectiva. No sería fácil, pero siempre había tenido una inclinación por el arte de la palabra. Formuló un plan para mezclar su experiencia con la escritura, pero también sintió que debía salir a la calle y experimentar la realidad que alguna vez había vivido. En sus experiencias había lecciones esperando ser contadas, y la idea de hacerlo la electrificaba. La tiniebla de su pasado aún acechaba, insistiendo en permanecer oculta. Sin embargo, la imagen de la mujer que había derramado lágrimas por su historia en el auditorio resonó en su mente. Si podía tocar a alguien de esa manera, imaginó cuántas otras vidas podrían beneficiarse de su verdad. El deseo de ser no solo vista, sino escuchada, la empujó hacia un nuevo reto que no había anticipado, crear un blog personal para compartir su trayecto. Este sería su nuevo lienzo, un lugar donde el miedo y la valentía coexisten, y donde revelaría cada rincón de su mente y corazón. Sin embargo, el eco de su decisión fue confrontado por un resquicio de duda. La idea de elevar su voz nuevamente significaba no solo el riesgo de la vulnerabilidad, sino también la posibilidad de rencores pasados volviendo a surgir. Recordaba las palabras despectivas de su excompañero, la burla que alguna vez la había hecho sentir pequeña. Su mente oscila entre el impulso de avanzar y la advertencia silenciosa del propio miedo. Mientras los nuevos planes comenzaban a gestarse, el aire se volvió denso. Podía casi escuchar los ecos de ese pasado regresando para desestabilizarla. ¿Realmente estoy lista para esto?, se preguntó. La carne de gallina le recordaba que, a pesar de su determinación, el camino sería complejo. La noche se extendía, pero para María, una nueva sensación de urgencia supuraba en su interior. La idea de eliminar la autocensura y de prepararse para las repercusiones la animaba a planear estrategias para afrontar cualquier oposición. Mirando a su alrededor, recordó las historias del público, las luchas compartidas. Había llegado el momento de enfrentar no solo mi pasado, sino también a aquellos que todavía querían silenciarme. Con ese pensamiento, se percató de que su objetivo no era solo contar su historia,
era un desafío que podría salir de su zona de confort y provocar un cambio real. Había despertado a una misión que necesitaba ser llevada a cabo, y nadie, ni su historia ni su miedo, podría detenerla. Lo que vendría a continuación podría abrir las puertas hacia una evolución irreversible en su vida. Con el pulso acelerado, María regresó a su pequeño apartamento, un espacio de paredes blancas y muebles antiguos que reflejaban su vida en pausa. Cada paso resonaba con la presión de sus pensamientos. No solo se trataba de escribir un blog, era una batalla interna por recuperar su voz, una lucha contra las sombras que la habían seguido. Dejando su abrigo en el perchero, se sentó frente a la computadora, donde había creado un documento vacío, dispuesto a llenarse de sus reflexiones y experiencias. La primera línea fue un desafío. ¿Cómo comenzar a desmantelar años de silencio? Luchó con la pluma, consciente de que cada palabra podría abrir una herida o provocar un cambio. Era un dilema moral, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a exponer su historia? Se concentró en lo que quería transmitir. Era fundamental que su mensaje no surgiera solo del dolor, sino de la resiliencia, de la superación. Sintió el peso de la responsabilidad al comunicar que, aunque su pasado la había marcado, no determinaría su futuro. La decisión de ser vulnerable era aterradora, pero la idea de conectar con otros que pudieran estar luchando con sus propios demonios la llenó de propósito. Mientras sus pensamientos se organizaban, recordó las noches frías en las que había sido ignorada, las miradas de desprecio que a veces encontraba en su camino. Para muchos, ella era solo una más en la multitud, pero ahora deseaba mostrar su verdadera esencia. Sin embargo, la duda aún la acechaba, cuestionando su valía. ¿Cómo puedo ser un referente si sigo lidiando con mis inseguridades?, se interrogó. La escritura comenzó a fluir, y en lugar de invasión, la inseguridad se tornó en energía. María se centró en anécdotas que describían sus momentos más difíciles, pero que también incluían los destellos de esperanza y las pequeñas victorias. Cada recuerdo articulado la acercaba un poco más a la liberación. El blog se convertiría en un lugar donde las emociones crudas y las enseñanzas convergían. Sin embargo, mientras escribía, una imagen perturbadora emergió en su mente, el rostro del excompañero cuya burla había dejado cicatrices. Esa sombra era un recordatorio de los obstáculos que aún debía desmantelar. Un deseo de confrontarlo se apoderó de ella. Imaginó que sus palabras no solo hablaban a sus lectores, sino también a aquellos que la habían intentado silenciar. A cada letra tecleada, empoderaba su voz. María decidió que su primer post sería sobre la autenticidad. Explicaría cómo había aprendido, entre las grietas de su vida, que la verdad era su mejor aliada. Mientras revisaba lo escrito, se dio cuenta de la profundidad de su mensaje. Cada línea reflejaba el viaje que había recorrido, y cada publicación que compartiera sería un acto de resistencia contra cualquier sombra del pasado. Con cada avance, la energía de su propósito fue consolidándose. No bastaba con escribir, debía mantener el compromiso con su propio viaje de autoaceptación y autovaloración. La escritura no sería solo un medio para contar su historia, sería su herramienta para reivindicar su valor, un paso hacia una nueva identidad. Pero a medida que las horas avanzaban, también brotaron nuevas dudas. ¿Realmente quiero que mi vida esté expuesta?, cuestionó, sintiendo el miedo agazapado en su mente. Esa vulnerabilidad era un riesgo, y a pesar de los pasos propuestos, el eco del pasado parecía gritar, «No estás lista». Su determinación se convirtió en un campo de batalla. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de un viejo amigo que había estado ausente en su vida desde hacía tiempo. Al abrir el mensaje, una sola frase la detuvo en seco: «He estado siguiendo tu camino, y creo que deberías compartirlo con el mundo». Aquella frase resonó como un eco de lo que había comenzado a liberar en su espíritu. El miedo se entrelazaba con la posibilidad, haciendo más intensa su resolución.
Podía sentir que el momento de la verdad estaba cerca, y que la próxima decisión que tomaría podría definir no solo su historia, sino también el impacto que tendría en otras vidas. ¿Se atrevería a abrir su corazón al mundo, a permitirse la vulnerabilidad que tanto temía? Sin darse cuenta de cuánto pesaba esa decisión, sus dedos volaron sobre el teclado, y el mundo de posibilidades se abría ante ella, desafiando su resistencia. María se percató de que lo que estaba a punto de hacer podría ser el catalizador para cambiar no solo su vida, sino también la de otros. Con el mar de emociones agitado dentro de ella, sabía que el siguiente paso era inminente, no podía retroceder. El eco del pasado rugía, pero su voz ahora estaba lista para enfrentarlo. María se encontraba en la cima de una montaña rusa emocional. Había salido del taller y se había enfrentado a su excompañero, una experiencia desgastante pero reveladora. Cada paso en su camino había estado repleto de inseguridades, pero sabía que había escalado una parte significativa de la elevación hacia la autoaceptación. Sin embargo, el final del evento solo había sido el preámbulo de una nueva batalla que batallaría en el fondo de su ser. Con el temor todavía palpitante en su pecho, se sentó frente a su computadora nuevamente, listas sus manos para dar vida a las palabras que estaban ansiosas por salir. Era el momento de redoblar sus esfuerzos, de darle un propósito genuino a su narrativa. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya, había resonado en otros, había creado conexiones, y si su voz podía inspirar incluso a una sola persona, estaría cumpliendo su misión. Comenzó a escribir sobre su transformación, reflexionando sobre cómo había pasado de ser una mujer sumida en la tristeza, en medio de una crisis de identidad, a una mujer que ya podía ver el atisbo de un futuro brillante. Las palabras fueron fluyendo con cada golpe en el teclado. La historia del vestido de novia se convirtió en un símbolo de su renacimiento. Cada hilo de esa tela representaba la lucha, el dolor, y sobre todo, la esperanza. Al escribir, comenzó a ver su viaje como un proceso de curación, no solo para ella, sino también para aquellos que habían compartido su lucha. Al finalizar su primer post, sintió una ligera liberación, México estaba más cerca de la mujer que deseaba ser. Sin embargo, había un componente crucial que ella sabía que debía abordar, el bienestar de su hermana. Esa misma noche, mientras su fiel hermana dormía en la cama contigua, María reflexionó sobre su responsabilidad. No podía perseguir sus sueños sin ofrecer un bienestar tangible a su familia. Era hora de diseñar un plan que vinculara su crecimiento personal con la protección y el bienestar de su hermana. Comenzó a visualizar un futuro en el que no solo sería una oradora o escritora inspiradora, sino también una hermana que aseguraría su estabilidad. Se sentó y anotó acciones concretas que podrían sostener sus sueños, comenzando por conseguir trabajos temporales que le permitieran generar ingresos. Junto a sus pensamientos fue trazando una línea clara sobre cómo podría utilizar su historia no solo para compartir, sino también para generar. La certeza de que sus palabras podrían abrir puertas se transformó en un fuego interno que la empujaba a seguir adelante. La mañana siguiente, María se levantó con la luz del nuevo día y sintió que la determinación le impregnaba cada célula. Sabía que había llegado el momento de actuar. Llamó a una vieja amiga de la facultad, quien ahora trabajaba en una organización que capacitaba a personas en oratoria y habilidades de comunicación. Decidió presentarse y compartir su historia. Fue el primer paso para monetizar su camino de superación. Aumentó su visibilidad en las redes sociales, compartiendo fragmentos de su historia, publicando reflexiones sobre lo que realmente significaba ser fuerte, y lo que cada uno de nosotros tiene el poder de superar. A medida que cada publicación obtenía me gusta y compartidos, vio cómo la comunidad comenzaba a formarse. Su voz se estaba escuchando, y eso la animaba a compartir aún más. Unos días después, recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su camino. Una pequeña empresa de eventos para bodas le ofreció la oportunidad de contar su historia en un evento especial.
Tenía que hacer un discurso inspirador para las novias y sus familias, subrayando la belleza de los sueños y el poder de la resiliencia. Al aceptar la invitación, vio cómo poco a poco los engranajes de su vida comenzaban a girar en una dirección que siempre había deseado. La noche del evento, con una multitud expectante ante ella, María sentía la mezcla de nervios y emoción que pronto se transformó en confianza. Al mirar a la audiencia, no podía evitar pensar en cómo ese momento representaba todo lo que había enfrentado y superado. Cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron como un torrente de pasión y determinación. Habló de su viaje, de su hermana, de cómo el vestido de novia representaba no solo un sueño, sino la esperanza de un nuevo comienzo. El aplauso estruendoso que siguió puso en evidencia el impacto de su relato. María no solo había compartido su experiencia, sino que también había encarnado la luz de la transformación. Al salir del escenario, una mujer se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Tú, con tu historia, me has inspirado a salir de la depresión. Gracias. En ese momento, todo el sufrimiento había valido la pena. Su historia no solo resonaba en su vida, sino que también estaba impactando la vida de otros. Con el aplauso aún resonando en sus oídos, María miró hacia atrás con la convicción de que no había vuelta atrás. Había alcanzado un cambio profundo y significativo en su vida, se había establecido como oradora y defensora de su verdad. Este viaje no solo había sido una búsqueda personal, sino también un camino hacia el empoderamiento que podía compartir con su hermana. La sensación de logro llenó su ser. María cerró esa noche con un resolutivo firme, buscaría cada oportunidad para crecer, cada paso vendría acompañado del compromiso de mantener el bienestar de su hermana. No solo estaba conquistando sus sueños, sino abriendo caminos para que otros también lo hicieran. Su vida sería un testimonio de que, incluso desde las sombras más profundas, podían surgir historias brillantes. Ahora, la historia de cada piedra que había encontrado en su camino se convertiría en el cimiento de algo más grande. Declararía su voz con orgullo, no como una mujer de la calle, sino como una autora de su propia vida, fuerte, valiente y capaz. De esa manera, la vida de María se transformó, y mientras fuertes vientos soplaban a su alrededor, se mantendría firme. Al final, esa voz que había estado en silencio durante mucho tiempo ahora resonaba con clamor. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse imaginativamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.